Recta final del embarazo. Mi mente, mi mayor desafío. Vengo a hablarte de maternidad, de la vida y de todo lo que nos atraviesa como mujeres. Porque criar, amar y seguir siendo tú es posible. Yo soy Gloriana García y esto es Mujerear. Hola Mujeranda. Hoy uno de los episodios más esperados, la recta final del embarazo. Quizás uno de los momentos más difíciles de toda esta etapa, porque yo siento que es el momento más incómodo de todo el embarazo. Y vamos un poco más hacia el momento donde yo les contaba sobre mi embarazo de alto riesgo, porque tiene mucho que ver con las incomodidades que viví estas últimas semanas, para que más o menos podamos entender y contextualizar por qué mi mente fue mi mayor desafío. Como yo les contaba durante unos episodios atrás, y si no los han visto pueden ir a verlo, mi embarazo fue un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tengo un útero septado. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, se forma este pequeño útero, que es una malformación mulleriana, y es un útero donde se forman dos cavidades. Existen diferentes tipos, que puede ser útero septado o útero didelfo o bicorne. Bueno, en mi caso, al final del embarazo nos dimos cuenta que era un útero septado, pero al principio no sabíamos cuál era, como yo ya les había contado. Una de las cosas que siempre tuvimos presente durante todo el embarazo era la posibilidad de un parto prematuro. ¿Por qué existe esta posibilidad? Porque cuando hay un embarazo de este tipo, los bebitos se forman en una cavidad mucho más pequeña de lo habitual. En mi caso particular, no sabíamos exactamente cuáles eran las dimensiones de este pequeño útero en el que el bebé se estaba formando, porque no hubo un estudio previo para saber cómo era el útero o cómo eran las dimensiones de este. Entonces, como que yo me embarazo y sencillamente me embarazo de manera natural en un útero septado y no sabíamos cuáles eran las dimensiones. Por lo tanto, era un poco difícil saber cuánto más o menos yo podía aguantar, ¿no? Cuánto tiempo podía estar embarazada. Hay unas aproximaciones que pueden hacer los médicos con respecto de esto, y es que aproximadamente cuando una mujer tiene este tipo de útero, suele suceder en la mayoría de los casos que hay partos alrededor de las 32 semanas de embarazo o 1,5 kilos del bebé. Por esta razón, mi doctora y yo siempre conversamos desde el minuto 1 de la posibilidad de un parto prematuro. Ella siempre nos habló a mi pareja y a mí para que nos preparáramos y estuviéramos como muy conscientes de que esto era una posibilidad muy grande para nosotros, para que no nos sorprendiera sobre todo y para que estuviéramos como preparados con todo lo que eso implica, ¿no? Porque obviamente cuando hay posibilidad de un parto prematuro, pues eso implica no solamente preparar todo para antes, sino hay probabilidades incluso de que el bebé pueda de repente pasar por neonatología o estar más tiempo en la clínica de lo que un bebito que llega a término lo está. Durante todo el embarazo yo estuve cuidándome constantemente, principalmente con el peso. ¿Por qué? Porque lo ideal era que mi bebé tuviera un peso adecuado, y yo, por ende yo también, para que él se mantuviera el mayor tiempo posible dentro del útero. Porque si, por ejemplo, yo tenía diabetes gestacional, los bebitos de un embarazo con diabetes gestacional suelen aumentar de peso mucho más rápido, suelen tener mayor peso dentro del útero con menores semanas de embarazo. Entonces hagan de cuenta que si mi bebé tenía probabilidad de 1,5 kilos de peso, entonces el bebé, supongan que debía estar 32 semanas, pero si llegaba al 1,5 kilos a las 30 semanas o a las 29 semanas, no era lo más idóneo, porque lo más idóneo para un bebé siempre es pasar el mayor tiempo posible dentro de la pancita de mamá, porque en ningún lugar va a ser más seguro que la pancita de mamá hasta las 40 semanas. Obviamente después de las 40 semanas hay otras cosas que implican como que ya va a estar mejor afuera, ¿no? Estamos conscientes de eso. Yo durante todo el embarazo verdaderamente me cuidé muchísimo. De hecho, yo en episodios anteriores les contaba que nunca tuve apetito embarazada. Yo no sé si consciente o inconscientemente mi mente o mi cuerpo no desarrolló apetito. La gente me preguntaba, ¿tienes antojos? ¿Tienes hambre? Y no, yo creo que fue un mecanismo de mi mente de protegerme y proteger al bebé, de decir, mejor nos cuidamos de no comer mucho o de no abusar en antojos o en cositas para que el bebé esté el mayor tiempo posible dentro de la pancita. Yo recuerdo algo muy anecdótico, y esto va para las mamás que tienen
probabilidad de parto prematuro. Cuando la doctora me dice que existe la posibilidad de un parto de 32 semanas, yo recuerdo que yo siempre escuché que después de las 37 semanas un bebé está a término y que de ahí para adelante pues el bebé puede nacer en cualquier momento, pero que pues que mientras más tiempo pase es muchísimo mejor para él porque está más madurito sus pulmones, sus órganos, todo. Pero yo no sé por qué yo en mi mente me planteé que 38 semanas era un punto idóneo, o sea que 38 semanas era lo mejor para mi bebé y lo mejor para mí. Desde que yo le escucho a ella la posibilidad de que mi bebé iba a estar 32 semanas, yo decía en mi mente, no, él va a llegar a término y yo sé que vamos a lograr que él llegue a 38 semanas. Entonces yo, junto con mi pareja, todos los días les decíamos al bebé las semanas que faltaban con respecto a las 38 semanas. Si teníamos 8 semanas, obviamente decíamos que iba a llegar a la 38, le decíamos al bebé, faltan 30 semanas para vernos. Y siempre como que le hablábamos al bebito diciéndole el tiempo que faltaba para vernos. Yo siento verdaderamente que contra todo pronóstico, gracias a este poder mental en el que yo me enfoqué, gracias a esta declaración de esta fecha probable de parto que nosotros le decíamos al bebé, yo siento que nuestro bebito verdaderamente se conectó conmigo y con mi pareja y con su tiempo dentro de la pancita y le explicábamos lo importante que era que se quedara dentro de la pancita porque ahí iba a estar mejor, porque ahí iba a estar más seguro. Entonces, si tú tienes la probabilidad de un parto prematuro, inténtalo diciéndole a tu bebé que le faltan, no sé, 10 semanas, 9 semanas, 8 semanas para esa fecha probable en la que tú crees que es más seguro para él y para ti que él esté dentro de tu pancita y que va a estar bien pues para cuando llegue. A mí me funcionó, así que espero que a ti también te pueda funcionar. Cuando estábamos pues en este tema del embarazo y la posibilidad del parto prematuro, yo me cuidé muchísimo, como les digo, con todo el tema del peso para que el bebé estuviera el mayor tiempo posible. El peso inevitablemente aumentaba porque la ubicación del bebé era distinta. Un bebé que se cría dentro de este tipo de útero se cría sentado, porque no llegan a tener ni siquiera espacio para ponerse de cabeza o ponerse cefálico, me parece que le dicen. Entonces él no tenía la posibilidad de ponerse de cabecita, él siempre estuvo sentado. Obviamente esto, las últimas semanas de embarazo, cuando ya el bebé estaba mucho más grande en un espacio tan pequeño, en un espacio en el que quizás era nada más para 1,5 kilos, ya el bebé estaba empezando a exceder los 2,5 kilos, yo estaba sumamente incómoda. De hecho, yo sentía la cabeza del bebé metida debajo de mi costilla, porque al él estar sentado yo tocaba su cabecita redondita debajo de mi costillita. Y eso me hacía sentir bastante incómoda. Digo que mi mente fue mi mayor desafío porque durante estas últimas semanas yo siento que una de las cosas más difíciles para mí durante todo el embarazo fue mi mente. Mi mente no estuvo bien. Yo les contaba en otros episodios que yo hacía meditación, hacía mindfulness, trabajaba con coaching. Fui una persona que durante toda su vida se caracterizó por sentirse muy bien consigo misma, sentirse bonita, no tener problemas de autoestima. Y durante todo mi embarazo yo constantemente estuve luchando con sentir que estaba en un cuerpo que no me pertenecía, sentirme muy ansiosa, no solamente por el futuro, sino también por el pasado. Sentía mucha tristeza de la Gloriana que estaba dejando atrás, sentía que estaba perdiendo mi cuerpo, sentía que no podía con la responsabilidad que me estaba llegando, sentía que el no tolerar el embarazo, algo estaba mal dentro de mí. Hoy por hoy entiendo y comprendo, después de ver el embarazo desde afuera, porque hay que verlo desde afuera para entenderlo, que puedes tener todos los recursos emocionales, todos los recursos mentales, tener todo el apoyo a tu alrededor, porque incluso mi pareja es psicólogo y él de verdad que estuvo ahí y me apoyó mucho, pero a veces hay temas químicos y hormonales que tu cuerpo o tú no necesariamente tienes la tolerancia que tendrían otros cuerpos. Hay mujeres que no sienten nada de lo que yo estoy describiendo durante el embarazo y está perfecto, se sienten bien, lo disfrutan, están más asociadas a felicidad, a tranquilidad, a sentirse contentas, pero hay otras que no se sienten así, que se sienten de repente como me sentía yo, que se sienten tristes, que se sienten ansiosas, que se sienten sumamente incómodas, que la incomodidad física, que es real porque las últimas semanas son sumamente incómodas físicamente, asevera o intensifica los temas de salud mental. Por eso, desde entonces, cuando yo hablo con mis clientes o con mis pacientes,
siempre les pido que antes de hablar de temas o hacer meditación o hablar de yoga o hablar de mindfulness o hablar de diferentes técnicas para controlar su estrés o ansiedad, que definitivamente son sumamente útiles, primero tenemos que ver la parte química, la parte de las hormonas que está atravesando la persona, porque esto sí puede acompañar un cuadro mucho más importante de estrés y de ansiedad, que era lo que a mí me pasaba. Que durante el embarazo yo siento que todas estas hormonas que trae consigo el embarazo, yo no tenía la tolerancia, mi cuerpo no las toleraba adecuadamente y junto con todas las incomodidades de las últimas semanas, yo estaba a punto de enloquecer. ¿Por qué? Cuando llegan las 32 semanas y vamos al médico y afortunadamente la doctora nos dice, estamos bien, vamos por una semana más, a mí me parecía una tortura. Yo no podía creer que era una semana más. Para mí esas últimas casi 6 o 7 semanas que hemos estado cuidándonos, protegiendo al bebé y protegiéndome yo para lograr este éxito de las 9 semanas adicionales o 7 semanas adicionales, para mí fue muy difícil. Y tuve que trabajar mucho en mi mente y tuve que hablar mucho de cómo me sentía y decirle mucho a la gente que estaba a mi alrededor lo cansada que me sentía y lo agotada que estaba y mis pies estaban hinchados y me miraba al espejo y no me reconocía y cada vez me sentía más cansada. Era como si definitivamente ya ni siquiera me reconocía. Por eso hoy por hoy le digo a tantas madres, sí vas a volver a ser tú. Cuando estás ya afuera de esto lo puedes decir, pero cuando estás adentro te sientes sumamente angustiada. Y hay algo que me ayudó muchísimo y que fue como un mantra que mi esposo me decía y me ayudó mucho esas palabras de él porque él como psicólogo creo que tuvo estas palabras tan acertadas y te las regalo para que tú, si estás pasando por lo mismo, estás en esta recta final y estás muy incómoda, estás ya que sientes que no puedes más, que sientes que tu mente te está atropellando, bien sea en el embarazo, bien sea en cualquier otro proceso que estés atravesando, es una etapa, es un proceso y va a pasar. Es una etapa que dura 9 meses. Y es un proceso de creación, el bebé está creciendo y ya no falta nada para que se termine de formar y en cualquier momento en lo que des a luz va a pasar y te vas a volver a recuperar. Y verdaderamente empecé a repetírmelo constantemente a pesar de todo este torbellino de emociones y que estaba sumamente asustada y que me sentía sumamente ansiosa y que tenía tanto miedo del futuro. Durante todo este miedo, durante toda esta angustia, durante toda esta ansiedad de en qué momento va a acabar todo esto que me pesa tanto y de repetirme, es un proceso, es una etapa y va a pasar. Traté durante todo este momento de enfocarme en acomodar todo para recibir al bebé. Yo sé que suena lógico porque en eso estamos todas las mamás, pero como yo tenía tanta ansiedad, no sabía ni siquiera qué llevar a la clínica, buscaba listas de cosas por hacer, buscaba qué llevar a la clínica, qué llevo, qué no llevo, qué llevo para la mamá, qué llevo para mí, qué hago, llevo pijama, llevo, ¿será que estoy llevando mucho? ¿Será que la maleta es muy grande? ¿Será que la maleta es muy chica? Y recuerdo que una prima, mi prima hermosa, fuente de sabiduría, la que siempre les nombro en todos los episodios, que siempre tiene algo que me dice que es como un ancla para mí, me dijo, lleva todo lo que te haga sentir tranquila. Total, pues si no, pues lo regresas para la casa. Y es verdad, o sea, tanto te preguntas, ¿qué llevo para la clínica, para el bebé, para mí, los pañales? ¿Qué? Lleva todo lo que te haga sentir tranquila. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues se lo lleva de regreso. Que al final a lo mejor cuando vayas a salir de la clínica parezca que tu esposo no puede más con las 5 maletas, el bebé, tú, la silla de ruedas, el niño por un lado, las cobijas, todo. A lo mejor eso es lo peor que puede pasar. Pero si te hace sentir tranquila llevarte 5 cobijas, 10 mudas de ropa, 7 pijamas, 5 paquetes de pañales, todo lo que te haga sentir feliz, todo lo que te haga sentir tranquila, llévatelo a la clínica. Todo lo que te haga sentir bien o que te haga sentir menos ansiosa, hazlo. Y sobre todo, aprovecha este momento para decir todo lo que tú quieras recibir o todo lo que quieras hacer en ese momento del parto. Algo que fue sumamente trascendental para mí al momento de que estaba pasando por toda esta ansiedad fue expresarle a mi entorno cercano, en este caso a mi pareja y a mi mamá, que como yo me sentía tan vulnerable, estaba tan ansiosa, estaba tan nerviosa y tenía tanto miedo del futuro y que el bebé iba a llegar, tenía mucha ansiedad con respecto de si al bebé le daba gripe, si le daba COVID, si le daba alguna infección. O sea, era todo este tema de las hormonas que de verdad
químicamente me estaban enloqueciendo y nada de lo que sabía me funcionaba. Intentaba meditar y no podía. Mi esposo me decía, pero medita, no podía. Cerraba los ojos, no podía. Y me recordaba mucho a mis clientes y mis pacientes y todo cuando me decían, pero es que cuando voy a meditar y no puedo y cierro los ojos, yo era eso. Y era porque estaba ansiosa y no había nada para tomar y no había ningún tecito y no había nada porque químicamente estaba mal. En ese momento, una conversación que me ayudó mucho fue sentarme y decirle a mi esposo que yo no quería recibir visitas en la clínica, que yo sentía que era un momento muy vulnerable para mí. Yo soy una persona con mucho pudor y que sentía que era un momento donde yo quería estar con él, con mi mamá, con el bebito obviamente, y llegamos a un acuerdo obviamente porque también yo tenía que respetar a las personas que eran importantes para él y con las que él quería compartir. Llegamos a un acuerdo juntos como familia, algo que nos funcionara a los dos, pero también respetando cómo me sentía, porque obviamente yo era quien iba a atravesar este proceso del nacimiento físicamente, de la lactancia físicamente, esta conexión con el bebé fuera, pero a la vez desconexión cuando el bebé sale de ti, porque es como una conexión. No sé si me hago entender, ¿no? Y logramos llegar a un acuerdo de que era un círculo muy chiquito de gente, un círculo un poquito más grande que iba a estar justo en el momento en el que el bebé naciera y que estas personas, cuando apenas el bebé lo vieran y todo, que estas personas iban a ir y que iban a respetar cómo yo me sentía. Felizmente todo lo entendieron. Eso me hizo sentir muy tranquila y gracias a Dios como que a la hora que llega el momento del parto y llegó el momento de irme a la clínica, de alguna manera estas conversaciones y toda esta gente que empezó a entender que yo estaba tan ansiosa, tan nerviosa en estas últimas semanas, me dieron tanto soporte, me dieron tanto acompañamiento que de alguna manera aliviaron el estrés. Hubo una frase que nunca se me olvida de una tía que valoro mucho cuando yo me quejaba por mi grupo de primas y tías, que para ese momento ya éramos como que primas y tías, y mi tía dijo, te entiendo porque las últimas semanas son demasiado incómodas. Y cuando alguien por fin lo verbalizó y una tía que era como que para mí como una fuente de sabiduría, yo me sentí tan aliviada. Para cerrar este episodio, si tú estás acompañando a una mujer que está por dar a luz, escúchala y si puedes darle, aunque sea una palabra que diga, te entiendo lo que estás pasando, vas a ver que va a ser de gran ayuda para ella, porque quizás a lo mejor tú no lo pasaste, pero tú tienes que entender que cada cuerpo es distinto y que lo que ella está experimentando en su propio cuerpo es totalmente válido, aunque tú no lo hayas experimentado. Así que quisiera que por favor me cuentes, si estás terminando tu embarazo, cómo te sientes, cómo experimentas esta última etapa de tu embarazo y si ya lo cerraste, cómo lo viviste, cómo te sentiste estas últimas semanas. Las leo, mujerandas.